Mateo, capítulo 27, versículo 32. ¿Qué dice la Escritura? Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Oremos a Dios. Padre, quiero poner en tus manos hoy la congregación. Quiero poner en tus manos también estos minutos que siguen, Señor. Queremos pedirte hoy que a través de ellos tú sigas ministrando nuestro corazón, así como lo has hecho hasta el día de hoy en estas semanas de campaña que llevamos. Y que tú sigas abriéndonos los ojos para que podamos entender, Señor, la magnitud de tu amor, la magnitud de tu sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Y que las personas que hoy me escuchan y no son salvas, Señor, tu palabra hoy les toque, tu Espíritu Santo use la palabra para hacerles entender tu voluntad, tu designio para sus vidas, Padre, que es salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén. Muy bien, tomen su asiento, queridos hermanos, esta mañana. Ya estamos hoy en la cuarta semana de la campaña, amén. Hoy la iniciamos. Ya le he dicho que participa usted de la campaña no solo viniendo el domingo, porque así no hay gracia. Usted tiene que participar de la campaña. ¿Cómo participa? Número 1, recuerde memorizar. Le pasamos el separador el día de la inauguración de la campaña, pequeño, para que usted lo pueda llevar donde quiera y pueda meditar en la palabra. En la parte de atrás están los versículos bíblicos para memorizar. Si no tiene separador, levante la mano y ahí el diácono le va a regalar, le va a obsequiar un separador de estos. Mira, aquí hay unas personas, eso, ahí hay unas personas para que usted pueda y saber qué versículos vamos memorizando cada semana. También le dije, levante la mano, manténgala así levantada para que él pueda ver eso. También le proveímos de un devocional, un librito devocional, ese mismo día, al inicio de la campaña, para que usted cada día de la campaña pudiera acercarse al Señor en oración, tener una muy breve lectura y meditar, pensar en lo que Jesús hizo, en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, allí en su pasión y muerte. Espero lo esté haciendo, ¿no? También le dijimos que era necesario que usted se congregara y viniera cada domingo de la campaña y no se perdiera ni un sermón de esta serie. Espero lo esté haciendo también. Y que por lo menos durante la campaña se congregara en uno de los grupos de crecimiento en la casa, porque allá complementamos lo que aquí el domingo vemos. De hecho allí se cierra, ¿no? Entonces, para que usted asistiera, fuera, estuviera allí y fuera impactado también por lo que allí se hace. Esa era la tercera manera de participar. Y la cuarta era invitando a una persona, ¿no? Algunas personas han hecho bien juiciosos la tarea, han salido a evangelizar, han salido a hacer invitaciones, esperando que el Señor toque los corazones. Hoy ya es el día, como le digo, iniciamos la cuarta semana de campaña. Entonces nos quedan 3 semanas aún para que usted haga la tarea, ¿no? Para que traiga a alguien el domingo aquí o en su defecto lo lleve allí a su grupo en la casa el próximo sábado o el otro, el que quiera, para que también le comparta a alguien la palabra de Dios. También recuerde que el devocional de este año, la idea es que lo cuide, ¿no? Para que al final de la campaña busque a alguien que no sea cristiano y le obsequie su devocional, le regale su devocional para que esa persona lo lea. Y ojalá el Señor use este medio para tocar su corazón y traerlo a su camino. Amén, hermano. Hoy iniciamos la cuarta semana. Ya hemos estudiado acerca de el sudor de sangre del Señor, sus lágrimas de sangre por nosotros. Estuvimos estudiando también la flagelación, esa cruel flagelación. Su cuerpo quedó deshecho, desgarrado, una masa irreconocible de tejidos y sangre, donde se exponían aún los huesos. Vimos la semana pasada
la corona de espinas, como esos soldados le coronaron, le golpearon con un palo su cabeza, le cubrieron de un manto morado para burlarse de él, le siguieron golpeando, abofeteando, escupiendo al Señor. Y una vez hacen eso, ¿no? El Señor está en un estado realmente lamentable. Entonces, aún falta lo peor, que es la vía dolorosa, ¿no? Y la crucifixión en sí. Cuando lo clavan a la cruz, cuando lo levantan, la agonía en la cruz y ese tipo de cosas, ¿no? El texto que leímos, ¿verdad?, se refiere a eso, a la vía dolorosa. Y vamos a ver escenas, partes de esa vía dolorosa, de lo que sucedió, para ver qué enseñanzas prácticas podemos sacar de ellas, qué aprendizaje podemos tener de ellas el día de hoy, ¿no? Lo primero que vemos allí, que vemos, la primera escena que podríamos ver, es a Simón llevando la cruz. Versículo 32 dice: hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevar la cruz. El Señor estaba tan mal, lo podemos imaginar, ¿no? Porque no iba desnudo, le habían vuelto a poner su ropa sobre todas esas heridas terribles que le hicieron. Y podemos imaginarnos al Señor caminando, se tambaleaba, arrastraba los pies. No había mucha fuerza en él ya, no había mucho ánimo en su cuerpo, ¿no?, para seguir adelante. Y los soldados se dieron cuenta de eso, ¿no? La historia dice que a los crucificados los custodiaban 4 soldados, ¿no? Y alguno de esos soldados se dio cuenta de eso y entonces miró un fulano que andaba por ahí entre la multitud y obligó a ese fulano a llevar la cruz. Y entonces el Señor, nos dice el Evangelio, iba delante y Simón de Cirene iba atrás llevando esa cruz. Estamos acostumbrados a pensar que el Señor cargó toda la cruz, pero la historia nos dice que los crucificados no cargaban toda la cruz, que iba a pesar alrededor de 300 libras, sino que los crucificados solo se les hacía llevar el patíbulo o la parte horizontal de la cruz. Eso fue lo que por un tiempo llevó el Señor, pero la mayoría del recorrido lo llevó en realidad Simón de Cirene. Ese patíbulo, ese travesaño horizontal, más o menos pesaba, dicen, entre 75 y 125 libras. ¿Ah? Simón, sabemos poco de Simón de Cirene, sabemos que era de Cirene. Por ejemplo, Cirene quedaba en lo que hoy es Libia. Y los que son curiosos, conocen de geografía, eso saben que Libia queda al norte de África. Por eso algunas personas creen que Simón de Cirene era un moreno, una persona que diríamos de color, de tez negra, ¿no? Algunos creen que él era así porque dice que era de África, era un africano él, ¿no? También nos dice que él venía del campo, quién sabe qué andaba haciendo en el campo, pero venía del campo y vio a la multitud y se quedó mirando y luego de mala gana le tocó llevar la cruz del Señor con él. Y también nos dice Marcos que él tenía 2 hijos, uno que se llamaba Rufo y otro que se llamaba Alejandro. Este es Simón, el que ayudó al Señor de mala gana a llevar la cruz de Cristo. Cuando pensamos en Simón de Cirene y imaginamos la escena y lo vemos él cargando la cruz, no podemos dejar de pensar en las palabras del Señor cuando exigió a sus discípulos llevar la cruz de cada día, llevar su cruz de cada día. ¿Lo ha leído en el Evangelio? ¿Lo ha leído? Amén. Hay que llevar, ¿qué? La cruz. Y a veces nos preguntamos, ¿qué es la cruz? ¿Qué es eso de llevar la cruz? De que el Señor exige que sus discípulos, los que quieren seguirle, tienen que llevar una cruz. ¿Qué quiere decir eso? Entonces solo es imaginar la escena, ¿no? Simón está llevando una pesada cruz, untada de sangre, llena de sangre, que le implica para él cansancio, le implica sufrimiento, le implica agonía para él. Simón está allí agonizando, agonizante, también llevando esa pesada cruz, ¿no? El Gólgota no era muy lejos de Jerusalén, pero bueno, vaya usted a cargar 3, 5 arrobas sobre su espalda durante 1 kilómetro, así sea, para ver cómo es.
Porque eso es llevar la cruz. Llevar la cruz es sufrir. Llevar la cruz es estar dispuesto a agonizar por Jesús. ¿Por qué razón? Obvio, es más que obvia la razón. Usted ya no vive como el mundo. Usted ya no habla con el mundo. Usted ya no usa las ideas del mundo. Usted se comporta distinto al mundo y eso necesariamente trae sufrimiento. Ahora usted ha entendido que tiene una misión. Usted hace esa misión. Usted trabaja para Dios y eso necesariamente nos trae sufrimientos y agonías. Y el Señor dice, es lo normal. El que quiere venir en pos de mí, el que me quiera seguir, tiene que tomar su cruz cada día, todos los días, y seguirme. Tomar la cruz cada día y seguirme. Eso es. Por un lado, en el cristianismo tenemos testimonios como los que usted acaba de oír. Como Dios bendice a sus hijos, ¿verdad? Y les da victoria y los levanta y les ayuda. Tantos testimonios hemos oído. Sanidades, dirección que Dios da, milagros económicos, tantas cosas hemos oído. Y sabemos que eso es parte de la historia. Pero la historia completa no es que solo estamos aquí para ser benditos y recibir bendiciones económicas, de salud, sino que estamos aquí también con la conciencia de que tenemos, como Simón, que llevar esa cruz. A veces la llevamos hasta obligados. Ya no queremos más esa cruz. Esa cruz es demasiado pesada. Nos hace sufrir, sentimos agonía. Pero se podría decir que aunque obligados, es que ya no podemos vivir sin esa cruz. La cruz del seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero que uno piensa cuando se imagina la escena del Señor adelante, caminando, se tambalea, arrastra los pies, la mirada perdida, muy mal el Señor. Y detrás Simón de Cirene llevando la cruz junto con los dos otros ladrones y estas cosas que conocemos. Es la primera enseñanza. El cristiano es alguien que lleva su cruz. Ahora, en segundo lugar, en el mismo capítulo 27, versículo 32, al comienzo nos da un detalle que no es menor. Dice ahí, ¿cuándo salían? ¿Cuándo salían? ¿Ven? ¿Qué puede decir uno de eso? Bueno, puede decir muchas cosas de eso. ¿Cuándo salían? Jesús no murió dentro de Jerusalén, ¿no? Sino que Jesús murió fuera de Jerusalén. Allá. Ya les dije que no es un lugar lejano, es Jerusalén, el Gólgota. No es lejano, es cerca, pero está fuera de Jerusalén. Y Jesús va a morir fuera de Jerusalén. Y este detalle es un detalle, si quisiéramos, profético, hasta profético. El detalle de que Jesús muriera fuera de Jerusalén nos va a mostrar que el cordero, el chivo aquel, perdón, el ternero, el chivo aquel que moría el día del perdón, solo estaba prefigurando a Cristo, señalando a Cristo y lo que Cristo haría por la humanidad. ¿Qué es lo que pasa? Usted lee Levítico 16 en su casa. Levítico 16 nos habla acerca del día del perdón, ¿no? Era un día especial para los judíos. El día del perdón. Aún hoy lo celebran los judíos. Lo llaman el Yom Kippur, ¿no? Bueno, ahí está en la Biblia. Ese día por lo menos morían 3 animales. Un ternero moría en sacrificio por los pecados, ¿no? En lugar de los pecadores había un ternero que moría en lugar de los pecadores. También en la escena participaban 2 chivos. Uno de esos chivos moría también sacrificado por el pecado de otros. Pero al otro chivo le hacían una ceremonia llamativa y especial, y es que traían el chivo y el sumo sacerdote ponía las manos encima del chivo así, mientras confesaba los pecados de él y del pueblo, y decía: Señor, confesamos nuestras fornicaciones, confesamos nuestros adulterios, Señor, confesamos aquí delante de ti nuestras mentiras y nuestros falsos juramentos, y que hemos sido idólatras, Señor, y confesaba su pecado. Y luego a ese chivo lo sacaban del campamento
en ese caso allí, o de la ciudad, lo sacaban, lo llevaban al desierto, y ese chivo vagaba en el desierto con los pecados del pueblo encima hasta que se moría. Cuando iba finalizando la ceremonia, aquel otro ternero y aquel otro chivo que ya habían sacrificado, tenían que tomar todo lo que sobrara de ellos, llevarlo también fuera del campamento y quemarlo todo allí hasta que se consumiera totalmente el chivo y el ternero. Y todo eso sucedía afuera de la ciudad. Los animales muriendo en lugar de los pecadores, cargando el pecado de los pecadores, llevando la maldad de los pecadores, para que ellos pudieran ser perdonados, para que ellos pudieran ser limpiados. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, conmigo por favor, en el capítulo 13, allí en el versículo, capítulo 13, el versículo 11 y 12, precisamente se refiere a esa ceremonia que les acabo de describir, ¿cierto? Y se lo aplica a nuestro Señor Jesucristo. 13:11 dice allí: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida en el santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Lo que le estaba diciendo. Y luego el 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Quiere decir, murió, padeció, sufrió fuera de las puertas de Jerusalén, fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Y para qué lo hizo? Ahí dice, para que nosotros pudiéramos obtener perdón. No había otra manera. No había otra manera. Tendríamos que seguir matando animales para obtener perdón. Pero Jesús fue el sacrificio único, singular y definitivo a través del cual la humanidad entera puede hallar perdón para sus pecados. Si es que lo acepta, se arrepiente y pone su fe en él. Es la única manera. Jesús fue ese ternero. Jesús fue ese chivo que murió por el pecado de otros, en lugar de otros. Jesús fue ese chivo que carga el pecado de todos y sale fuera de la ciudad a morir. Eso prefiguraba esa ceremonia del día del perdón. Estaba anticipando el hecho de que Jesús moriría por el pecado de cada uno de nosotros. Jesús muriendo es la mano misericordiosa, la mano de amor que se extiende a la humanidad, ofreciendo un perdón genuino y real para todos. La posibilidad de reconciliarnos con Dios y acercarnos a Él para ser amados y para amarle a Él. Jesús muriendo en la cruz es los brazos abiertos del Padre en amor, llamando a toda la humanidad que se acerque a Él para amarle, para perdonarlo y para darle vida eterna. Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el bendito amor de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos eso por un lado. Por un lado, para que se fije, vamos a tener el amor de Jesús, su misericordia, su compasivo corazón que se deja masacrar por cada uno de nosotros, siendo el cordero que llevará el pecado, siendo el cordero a través del cual se perdona el pecado del mundo. Lucas, por último, nos da un detalle de la vía dolorosa que no nos dan los otros evangelistas. Los evangelistas Mateo, Marcos y Juan se dedican a decirnos que él salió, que Simón de Cirene llevó la cruz, que iba con otros ladrones, con unos ladrones, el Señor, y ya. Pero Lucas añade algo de lo que pasó mientras el Señor iba camino allí al Gólgota. Lucas, el capítulo 23, por favor, conmigo. Lucas, el capítulo 23, el versículo 26. Lucas, capítulo 23, el versículo 26. Lucas 23, 26, que dice allí: y cuando lo llevaban,
tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y luego dice, y seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí que vendrán días en que dirán, dichosas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el leño verde hacen estas cosas, ¿qué sucederá con el seco? Eso sucedió camino al Gólgota. ¿Ve? Y estas palabras son una advertencia profética de Jesús. Que los estudiosos de la Biblia dicen que se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito, emperador romano, entró a Jerusalén, destruyó el templo, hizo una masacre tremenda allí en Jerusalén. Dicen ellos que Jesús se estaba refiriendo a eso, ¿verdad? ¿Se fijan? Jesús les está diciendo, ¿esto les parece terrible? ¿Esto les parece digno de lástima? ¿Esto que me están haciendo les parece malo? ¿Por eso lloran? No lloren. Lloren por ustedes, lloren por sus hijos. Porque va a pasar algo que es peor que esto. Algo que es más terrible que esto. Va a suceder. Y el estudioso de la Escritura dice, el Señor se refiere a lo que iba a suceder allí en Jerusalén, más o menos 40 años después. Pero cuando yo leía esto, sobre todo ese versículo 30, donde dice, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, me acordé enseguida del Apocalipsis y de lo que está profetizado que dirá la gente allí, cuando estén viviendo esos terrores del Apocalipsis, cuando se esté viviendo el dolor del Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo, ¿cómo le digo? A ver, ¿qué se hizo? Capítulo 6, versículo 16. Quiero que compare esto que Jesús dijo con las palabras que están escritas aquí. Apocalipsis 6, 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, dice. Ahora fíjese, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Tremendo texto. Diga si no es igual, ¿verdad? Esto que dice aquí es muy, muy, muy parecido a lo que Jesús dijo. Es diciendo, ¿esto les parece terrible? ¿Esto les parece malo? ¿Esto les parece digno de lástima, de lágrimas, de lamentarse? ¿Esto que me están haciendo les parece terrible? No, no es nada. No es nada comparado con el día de la ira del Cordero de Dios. Así lo leo yo, así lo veo. Explicando escritura con escritura. Bueno, los eventos del Apocalipsis van a ser bien, bien fuertes. Por eso hay que estar apercibidos y preparados para el regreso en estos tiempos. Amén. Porque será tan terrible, dice ahí, que la gente va a desear morirse, que las montañas se les despeñen encima. Prefieren eso que soportar, como dice allí, la ira del Cordero, el gran día de su ira. Aún más, Jesús dice algo ahí al finalizar esas palabras. Él dice, si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no le harán al seco? ¿Y qué quiere decir eso? Más o menos quiere decir esto: si a mí, que no cometí pecado, si yo, que soy inocente, me hacen esto, imagínense qué le va a pasar a los pecadores. Imagínense qué le va a pasar a los rebeldes. Imagínense qué les va a pasar a los que no quisieron creer, a los que no quisieron acercarse, a los que no quisieron venir. Entonces, ¿qué tiene usted? Fíjese en esto. Tiene por un lado los brazos que se abren para recibirlo. Un ternero, un chivo,
tipificaba, señalaba a Jesús cargando el pecado, muriendo por otros. Esa es la misericordia, esa es la gracia, ese es el amor. Por un lado usted tiene eso, pero por el otro lado usted tiene la ira de ese mismo que está muriendo en la cruz, la ira del Cordero. Por otro lado, usted se le habla aquí de que ese Cordero que un día estaba muriendo en la cruz por sus pecados, dejándose destrozar por sus pecados, cargando sus maldades, ese mismo será el mismo que desate su ira sobre los rebeldes, impenitentes e incrédulos. Usted tiene esas dos cosas en ese texto. Usted tiene la misericordia, la gracia, usted tiene el amor, pero por el otro lado tiene la advertencia de la ira del Cordero. Y a usted le toca decir, a usted le toca escoger, a usted le toca mirar qué es lo que va a hacer. Por un lado tiene la mano que se extiende invitándolo, los brazos que se abren invitándolo, pero por el otro lado tiene la mirada penetrante, la mirada de furia, tiene la amenaza de un fuego sobre usted, tiene la amenaza de un juicio sobre su vida. Usted escoge, usted elige, pero tiene que elegir. Y no elegir es elegir la ira del Cordero de Dios. Entonces, ¿qué nos recuerda la vida dolorosa? Nos recuerda la cruz. Jesús exige de quienes le siguen que tomen una cruz todos los días para morir a sí mismos, para sufrir por Cristo, para agonizar por Jesús. Eso nos recuerda Simón allí siguiendo a Jesús con la cruz. Nos recuerda a cada uno de nosotros siguiendo a Jesús resucitado con nuestra cruz a cuestas, listo a llevar. ¿Qué más nos recuerda la vía dolorosa? La cruz sobre los lomos. ¿Qué más nos recuerda? Nos recuerda el gran amor de Dios, el gran amor de Jesucristo, la gracia del Cordero, la misericordia dada a la humanidad entera, la gracia de Dios manifestándose para salvación. La invitación al arrepentimiento, a la conversión, la invitación a acercarse a Jesús. Eso nos recuerda la vía dolorosa. Jesús muriendo fuera de la ciudad, como morían los animales, por el perdón de los pecados, cargando el pecado. Los inocentes muriendo por los culpables. Y por último, la vía dolorosa nos recuerda el gran día de la ira. Nos recuerda la ira del Cordero de Dios. Con una mano ofrece perdón, reconciliación total, real y absoluta para todo el que se acerque a Él. Y con la otra mano está advirtiendo sobre el fuego, la ira que pesa sobre los rebeldes y los impenitentes. Y a usted le toca escoger. A usted le toca escoger. Bendito sea. Amén. Oremos.